la clase de hoy. Que estoy buscando aquí una diapositiva que quería hacer un énfasis acá, pero no la encuentro. Se me confundió la diapositiva. Que quería hacer un repaso en lo que estuvimos viendo la clase pasada con respecto al siervo y lo que es un siervo y un líder, ¿no? Surgieron algunas preguntas, después algunas de pronto, no es que no se haya entendido, sino unas sugerencias y quería explicar sobre, pero no veo la diapositiva, se me confundió por acá, denme un segundito, la busco. Debe estar por acá. Bueno, dice que Jesús vino como jefe. Bueno, no la encontré. Se me perdió hoy la diapositiva que quería que miráramos. Pero bueno, de la clase pasada, ¿alguna pregunta, alguna duda o está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Seguimos. Entonces, hoy vamos a ver quién fue Jesús, el Evangelio. Y de ahí tomamos, creo que vimos la primera diapositiva y luego se nos acabó el tiempo. Entonces veíamos que qué significaba la palabra Evangelio. Vimos que era buenas nuevas, ¿no? O grandes noticias. Buenas nuevas de información, buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién recuerda qué es el Evangelio? Un hombre llamado Jesús. A ver, ¿quién dice algo más? A ver, ¿seguro? Ser buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Muy bien. Ahora la otra pregunta es, ¿quién es el Evangelio? Es que son tres preguntas que debemos tenerlas claras, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es el Evangelio? ¿Y qué significa la palabra Evangelio? Entonces aquí, ¿quién es el Evangelio? Ahora sí lo que dijo Camilo, un hombre. No sé si de pronto al quitarle los audífonos te funciona. Llamado Jesús. Hermana Yolanda tiene su micrófono abierto, por favor lo cierra. Tengan pendientes, solamente abran el micrófono cuando vayan a hablar y así yo les doy paso. ¿Por qué es importante el Evangelio? Lo vimos la semana pasada, ¿quién me dice? ¿Por qué es importante el Evangelio? Es importante porque es el mensaje para salvar a los hombres. Muy bien, muy bien. Por favor, participen así rápido para poder avanzar. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? Salvar personas y llevar muchas personas al reino de los cielos. Muy bien. ¿Cuál es nuestra misión?
predicar en el mundo, ¿no? El evangelio de Dios. Ir por todo el mundo y llevar el evangelio a otra criatura. Muy bien. ¿Y cuál es nuestra visión? Es los que más llevamos más cantidad de personas al reino de los cielos. Muy bien. Ser la congregación o el grupo, ¿no? Cuando hablamos de congregación es un grupo, sea que estemos todos por internet o reunidos en un lugar. Ser una congregación, un grupo que llevemos más personas al reino de los cielos. ¿Está bien? ¿Cuál es la base del evangelio? Las escrituras. Todas las escrituras. Pues no, sí, no, pero Bueno, tiene que la ser base también habla de que Cristo nació, murió, resucitó, de acuerdo a las escrituras. muy bien, esa sí es la base del evangelio. Desde luego que están las escrituras y son las escrituras, ¿no? Pero la base del evangelio es esto, que Cristo o Jesús fue engendrado, nació, creció, vivió, murió y fue resucitado conforme a las escrituras. Porque el evangelio es Jesús, ¿sí? Entonces, pues iban las dos cosas, pero la base es que todo lo que Jesús vivió, desde que fue engendrado hasta la resurrección, todo sucedió conforme a las escrituras. Esa es la base del evangelio. No podemos inventarnos cosas nuevas o cosas que no estén con respecto al evangelio. Creo que ahí quedamos, ¿cierto? ¿Sí? O Sí, vimos este señor. punto 8. Bueno, Ahí quedamos, pastor. listo, ahí quedamos. Gracias, hermana Liliana. Entonces, a partir de ahorita sí ya es nuevo. ¿Qué se debe hacer con el evangelio? Ya sabemos qué es el evangelio, qué significa el evangelio, quién es el evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con él? ¿Alguien me puede decir? Estudiarlo, aprenderlo y llevarlo a evangelizar, pues llevarlo, enseñarlo a otras personas. Enseñarlo a otras personas, muy bien, darlo a conocer, o sea, no ser egoístas y quedarnos solamente con el conocimiento, ¿no? Ponerlo por obra, pastor. Buenos días, qué pena. Buenos días. Hermana Marisol, Dios le bendiga, me alegro oírla. Gracias, pastor Iván. Dice, no me Pastor, muy buenos días. porque no me avergüenzo. Pero lo primero que tenemos que hacer es no avergonzarnos del evangelio, ¿cierto? Al contrario, sentirme feliz, contento, alegre. No sé si se pueda decir la palabra orgulloso en el sentido, porque pues el orgullo es pecado, pero a veces decir uno feliz, contento, satisfecho, también utiliza la palabra orgulloso de ser, de conocer el evangelio. Pero yo creo que lo que tengo que hacer es no avergonzarme. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente y también al griego. Pero dice a todo el que cree. Es poder de Dios para salvación. Hay que hacer 7 cosas. Estas 7 cosas sí es necesario que usted se las aprenda de memoria. De memoria, aprenderlas. Son 7 cositas muy sencillas. Lo primero es oír. Oír, ¿cierto? Es prestar atención para poder entender todo lo que se dice de Jesús o todo lo que dice Jesús. Dice que la fe es por el oír. Ya tenemos la definición de que es oír, que es diferente a escuchar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es oír y ya pues nosotros lo hemos hecho y en este curso es lo que se está haciendo. Estamos oyendo el evangelio. Segundo sería creer. Creer es estar convencido de algo, esté bien o esté mal. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando uno dice creer, es estar convencido de algo. Puede que ese algo que le están diciendo a uno esté bien o esté mal. Porque a veces le dicen cosas que no están bien, sin embargo uno las cree porque se convence de eso, pero no está conforme a las escrituras. Entonces, este creer es estar convencido de lo que es Jesús, de lo que Él dijo, de lo que Él hizo.
Entonces, vamos en 2. Oír. A ver si ya se acordaron. ¿Alguien? ¿No? Recibirlo es tomar la decisión de hacer a Jesús parte de nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos acá ya vamos en este tercer paso, que hemos oído, después de oírlo, hemos creído y luego lo hemos ¿qué? Recibido. Uno en la vida solo recibe a 2 personas en la historia de nuestra vida, ¿no? A 2 personas. Una es a Jesús y la otra al cónyuge, sea si es mujer, pues al hombre, al esposo, y si es hombre, pues a la esposa, la mujer. Son a las únicas 2 personas que se reciben en la vida. Eso quiere decir que al recibirlos es que van a ser parte de nuestra vida. Yo no puedo recibir a un amigo en mi vida, ¿cierto? Porque cuando yo recibo a un amigo en mi vida, pues va a tener problemas. Yo no puedo hacer que un amigo haga parte de mi vida, de mi intimidad, de mi integridad. Sí puedo tener muchísimos amigos, conocerlos, admitirlos como amigos, pero no recibirlos, porque solamente se reciben a 2 personas, a Jesús y al cónyuge. Cuarto, retenerlo. ¿Qué es retenerlo? Es mantenerlo. Es, como dice, comprar la verdad y no venderla. Se puede perder el resto de cosas menos a Jesús. De retenerlo. No sé qué. Yo creo que este paso es el que tenemos que empezar a hacer de ahora en adelante, ¿no? Porque ya oímos, ya creímos en él, lo hemos recibido, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Retenerlo, no dejarlo ir. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nancy, oigo su micrófono. No, iba a decir la última. Ah, ya. Bueno, entonces retenerlo. Quinta, ¿quién recuerda la quinta? Perseverar, pastor. ¿Cómo? Perseverar. No se le oye bien. Primero, Perseverar. Perseverar, muy bien. Perseverar. Ahí Ajá, es. enseñar y predicarlo. Entonces, es retener lo que sabe hasta el arrebatamiento o la muerte física para poder ser salvo, según Hebreos 9:7, perseverar. Una vez de retenerlo, yo tengo que perseverar. Dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En estos tiempos de crisis con esta pandemia, mucha gente creyente no ha perseverado porque se les ha muerto un familiar, se les ha muerto la mamá o un hijo, y se ha orado mucho por esa persona, se ora, pero sin embargo, pues en los planes de Dios, pues se lo lleva, ¿sí? Porque Él es el dueño de la vida. Entonces la gente se vuelve contra Dios y dice, ¿para qué orar si oramos? Y de todos modos se perdió esa vida, se fue, Dios la llevó, y dejan de perseverar. No, uno tiene que perseverar hasta el fin, después de haber retenido el conocimiento, perseverar. De todas maneras, todos nosotros vamos a morir un día. Lo importante es estar preparados para ese día, ¿sí? Y uno debe estar dispuesto a perseverar, así se muera la mamá, el papá, los hijos, los hermanos, pero lo que importa es que nosotros perseveremos hasta el fin. Ah, no era avioneta, era un avión. ¿Qué le vio que era avión? ¿Qué le miró que era avión? Era de hombre. Por ahí no Disney tiene su micrófono abierto, lo puede cerrar si no va a participar, se oye. Entonces se debe que predicar, o sea, anunciarlo, darlo a conocer.
Dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el Evangelio. Falta uno. ¿Cuál es el último? Hacer ejemplo. Ser ejemplo. Bueno, ¿qué iba a decir Milena? Enseñarlo. Enseñarlo. La finalidad es transmitir el conocimiento. Es diferente predicarlo a enseñarlo, ¿sí? Y en este enseñarlo, pues sí, también estaría incluido lo que dijo Nexi, que es con el ejemplo. O sea, uno enseña con el ejemplo, enseña a través de este medio. Hay muchas maneras de enseñarlo. Y lo importante es que uno puede enseñarlo solo con nuestro diario vivir sin abrir nuestra boca. Que la gente diga, oiga, usted es diferente. ¿Qué tiene usted? Entonces ahí sí ya lo podemos predicar. Pero enseñarlo es hacer discípulos. Y la misión de cada uno, al terminar estos módulos, es que usted pueda tener discípulos y que usted tenga 1, 2 o 3 y empiece a enseñar. Entonces, es bueno repetirlo, que usted se aprenda de memoria esto, es fácil, oír, creer, recibirlo, retenerlo, perseverar, predicarlo y enseñarlo. Entonces son las 7 cosas que tenemos que hacer con el Evangelio, o sea, con Jesús. Entonces vamos a mirar rápidamente uno a uno. Entonces, para enseñarlo hay que dar ejemplos. Indiscutiblemente. Señor Jesús, disculpe, una pregunta. Dígame. ¿Me escucha? Sí, sí, le oigo. O sea que hablamos de que hay que recibirlo, aceptarlo primero y luego recibirlo. O sea que ese aceptar entra en creer, ¿no? Ese aceptar va en el oír. O sea, cuando yo oigo, empiezo a aceptar las cosas para poder creer, ¿sí? Entonces, ahí, yo creo que es un intermedio, el paso intermedio, ¿no? Entre oír y creer, puede dejarlo en uno de los dos, pero es lo primero, porque yo oigo algo nuevo que no oía, ¿sí? Y al empezar a oír, yo tengo que creer en eso, pero para creer tengo que aceptarlo, ¿verdad? Está como incluido ahí, ¿no? En esos dos, el aceptar lo que estoy oyendo y lo que estoy creyendo, de que sí es así. Ok, gracias. Y una vez de que lo he oído y creído, pues he aceptado lo que he oído y creído y ahí sí lo puedo recibir. Yo siempre he asemejado esto con el noviazgo, ¿no? Con el noviazgo. Es muy parecido. Yo primero tengo que oír, conocer la persona, creer, convencerme, aceptar cómo es esa persona, porque algunos, por ejemplo, tienen alguna limitación física, ¿no? Pero sin embargo dicen, bueno, yo lo acepto así. O es demasiado alto. Ya, bueno, yo lo acepto así, altísimo. O muy pequeñita o pequeñita. Y dice, bueno, yo lo acepto así, ahora lo voy a ¿qué? A recibir. Es como la misma tipología con Jesús. Tengo que oír, creer, aceptar todo lo que él hizo, lo que dijo, y ahí sí recibirlo. Bueno, entonces seguimos. Entonces, para enseñarlo hay que dar ejemplo. Dice, por ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 13:15. Entonces, el Señor Jesús primero lo hizo, vivió, dio ejemplo para que nosotros lo hagamos. O sea que sí lo podemos hacer. Para el ejemplo que Jesús nos dejó es para que nosotros andemos como Él anduvo. Y no es difícil. Si nosotros logramos creer que podemos andar como Él anduvo, lo vamos a hacer. La cuestión es cuando nosotros no creemos. Pero cuando ya estamos convencidos de que Jesús era un hombre
aquí en la tierra, con todas las limitaciones, yo puedo hacer lo que Jesús hizo. Pero cuando yo veo a Jesús como Dios aquí en la tierra, digo, no, pero es que yo no puedo hacer lo que él hizo porque él era Dios y lo podía hacer. Por eso la necesidad de ver a Jesús, el Jesús hombre, con sus limitaciones, con naturaleza divina, y entonces yo voy a poder andar como él anduvo y voy a poder hacer el ejemplo que él me dio. La finalidad de enseñar es para que las personas puedan enseñar a otros, ¿sí? Entonces, el propósito, creo que en estos días hablaba con la hermana Marisol y el esposo, es de que enseñemos no para nosotros quedarnos con el conocimiento, sino para capacitar para que otros, para que vaya y enseñe a otros. Y ese salga bien capacitado para que vaya y enseñe a otros, y así se va convirtiendo en una cadena de extender el evangelio. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es una cadena. Se tiene que seguir de eslabón a eslabón. Ir y qué? Y hacer discípulos. Lo que quiero recalcar es que enseñar es hacer discípulos. Y predicar es dar a conocer el evangelio. Entonces, una predicación puede ser una sola vez. Entonces, si yo voy y predico, es enseñar, dar a conocer. Y la persona recibe, pero necesita después un maestro que lo disipule, que le dedique tiempo, como estamos haciendo en este día. O sea que yo lo que estoy haciendo es un discipulado, lo que estoy discipulando es dándoles el conocimiento, pero para que ustedes después sean multiplicadores, ¿no? Vayan y lo den. Entonces, 9, creer en lo que él hizo. El 8 era, ¿qué debo hacer con el evangelio? ¿Cierto? Ahora, 9, creer en lo que él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo para salvarnos. En esto pues no vamos a detenernos mucho porque es como repetición a lo que ya hemos visto, pero si usted tiene alguna pregunta o alguna duda o algún aporte, lo puede hacer. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Nació hombre, creció en estatura, sabiduría y en gracia. Desechó lo malo y escogió lo bueno. Nos amó, se preparó, aprendió la obediencia, fue perfeccionado, se mantuvo santo, se humilló a sí mismo y murió. O sea, hablando de las 3 muertes, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna o muerte de condenación. Y Dios lo resucitó. Con respecto a lo que hizo para salvarnos, ¿hay alguna pregunta de alguno de estos puntos? Y pues lo aclaramos de una vez. ¿No? ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Pastor Jesús, Sí. con respecto a se humilló a sí mismo, ¿es la misma dependencia del Señor Jesús al Padre? Sí, sí tiene que ver con la dependencia y la obediencia. Porque ahí tienen que ir las dos unidas, ¿no? Dependencia y obediencia. Porque yo puedo depender de alguien, pero no obedecerle. Hay muchos hijos que dependen del papá y la mamá, pero no le obedecen. Por eso dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, se humilló a sí mismo, va a incluir a las dos cosas, la obediencia, ¿no? A sujetarse a la palabra, lo que la palabra decía, lo que él tenía que hacer. Y en cuanto al desechó lo malo y escogió lo bueno.
Desechó lo malo y escogió lo bueno. Muy bueno, gracias por esa pregunta. A ver si es que son importantes. ¿A qué edad, en qué momento él desechó lo malo y escogió lo bueno? A ver, alguien que me ayude. Eso es importantísimo. ¿En qué momento? Mientras ustedes me ayudan, voy a buscar aquí una cita bíblica que... Pastor Jesús, creo que según las escrituras, Sí, a los 12, sí, así como yo entiendo, cuando fue hallado el niño en el templo. Él Repite escogió a ella, la pregunta. allí escogió lo bueno y desechó lo malo. ¿alguien más? Pastor, me hace un favor, me disculpa, ¿me confirma la pregunta? ¿Por la aclaración que no alcancé a copiar? Bueno, es que acá dice el punto tercero, ¿no? Acá dice que desechó lo malo y escogió lo bueno, ¿sí? La hermana Marisol pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Cómo hizo para desechó lo malo y escogió lo bueno? Entonces yo le estoy preguntando, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tiempo, en qué edad, cómo hizo él para escoger lo bueno? Señor Jesús, en Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy Entonces, bien, cuando ya deja de comer eso, o sea, como que aprende a diferenciar, digamos. muy bien, muy bien. Sí, había una profecía en Isaías, ¿cierto? Isaías, ¿qué me dijo? Bueno, Isaías 7:14. 7:14, ténganlo ahí, anótenlo por favor. Isaías 7:14. No dice qué edad, no dice. Entonces no podemos decir que 12 años, que 10, no sabemos, no dice la edad. Pero cuando era niño, entonces había esa profecía y la mamá la conocía, sabía que ella tenía que cuidarlo y guiarlo hasta que él desechara de comer esas cosas. Entonces, cuando él era niño y un día le dijo, mamá, ya no quiero comer eso, no me gusta, no sé si le diría no me gusta, pero dice que lo desechaba, ya no iba a comer, era porque a partir de ahí él podía escoger lo bueno y desechar lo malo. Entonces, a partir de ahí, él siendo niño, o siendo, sí, no sabemos la edad, entonces, a partir de ahí, él tenía la capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, él tuvo que desechar muchas cosas, las amistades, porque la maldad ha estado en todos los tiempos. En esa época había niños malos, perversos también. Había bullying. ¿Sí menciona la Biblia en algún caso que los muchachos en esa época hacían bullying? Sí, señor, en la parte donde habla de Eliseo, creo cuando le dicen calvo, ¿no? Ah, sí. Desde el Antiguo Testamento hacían el bullying, calvo, calvo, y se burlaban de él. Porque, ¿y cuál fue la consecuencia? Salieron unos osos y los mataron, los muchachos, por burlarse del profeta, por decirle calvo. Entonces, el bullying siempre ha existido, desde que existe la humanidad. Entonces, en esa época había niños de los vecinos, de María, de José, ahí que hacían bullying, que eran groseros, que eran altaneros y todo. Pero Jesús a partir de ese momento ya tenía la capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. Por eso es que toda la vida de él fue santidad. ¿Algo más? ¿Se ve que hemos aprendido alguna cosita más ahí? Cuando usted hace preguntas o le surge una idea, haga la Pastor pregunta. Jesús, ¿Sí? Pastor Jesús, en cuanto a lo de desechar lo malo y escoger lo bueno, puede entrar en las citas, que no recuerdo bien qué cita es, en uno de los evangelios donde el Señor habla acerca de no echarle las perlas a los cerdos. Bueno, ya, ese ya O es eso ya otro es tema. otra cosa. Ya es otro Ah, tema. ok. Ese Bueno, ya es otro tema.
pero tiene que ver con la persona que rehúsa y maldice y no quiere saber nada del evangelio, es mejor dejarlo quieto. Porque si es como echarle perlas a los cerdos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al tema? No. Entonces, seguimos. Ve lo que hizo en su ministerio, o sea, la obra que hizo, el trabajo que hizo. Entonces, nosotros tenemos que creer en lo que él hizo. ¿Ah? Primero, en lo que hizo para salvarnos y en el ministerio de Jesús. ¿Qué hizo él? Enseñó. ¿Enseñar qué es? ¿Y recuerdan qué es enseñar? Es transmitir un conocimiento, ¿cierto? Predicó. Estos dos parece que fueran como el mismo, ¿cierto? O muy parecidos. Enseñar y predicar. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Predicar es anunciar, dando a conocer. Pero ahí puede ser por una sola vez. Creería yo que sería una sola vez en una oportunidad. Y el enseñarlo es transmitir el conocimiento pues, de manera más continua y ya hay como una especificación o una individualización de lo que hay que hacer y se hace pues persona a persona. Muy bien, lo hacía en grupos pequeños, en lugares, muy bien. Echó fuera demonios. Ese es, pues sabemos, o sea, hizo liberaciones. Sanó a los enfermos. Libertó a los cautivos. Perdonó los pecados. Quiero que hagamos un alto en este de perdonar los pecados, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién me puede decir? A ver si tenemos todos el mismo concepto de perdonar los pecados. A ver, Pues, los oigo. pues sí, pastor, dice que perdonó los pecados. Opinaría yo que Jesús tenía la facultad o el poder para hacerlo, porque pues el Padre le había otorgado, porque sobre él era el que podía pagarlos, porque con su propia vida los pagó, o sea, a él le costó la propia vida colocando él su existencia, su vida por causa mía, para que yo nosotros los humanos no tenemos con qué pagar, la única forma de pagar es con nuestra vida, y aún muriendo no pagamos el pecado, en cambio él sí tenía esa facultad o ese poder que el Padre le dio, porque a él se le iban a cargar todos los pecados y él pagó con su vida y el Padre le resucitó al tercer día. Entonces, opinaría yo que él sí tiene esa facultad de perdonar pecados. Bueno, Camilo, ¿usted puede perdonar pecados? ¿Yo? Sí, Sí. pues lo remito al Padre, o sea, yo digo perdón, yo perdono la ofensa y remito y no lo vuelvo a tomar en cuenta. Pero usted sí puede perdonar pecados o no. Pues pastor, ya Jesús pagó por los pecados, yo no, o sea, no, yo sería, o sea, hay un pasaje que dice que sí, que yo perdono y remito. Debo perdonar y remitirlos, pasar por Pero, alto la ofensa. bueno, o sea, contésteme sí o no, sin No, explicaciones. ¿Usted no puede perdonar pecados o sí puede no, perdonar pecados? ¿No? no. Por eso es que dije que hagamos un alto ahí, porque son los puntos que yo veo que a veces hay ciertas confusiones. ¿Se acuerdan un pasaje que el Señor Jesús estaba ahí la multitud y él le dijo a un hombre, tus pecados te son perdonados? Y lo insultaron, ¿no? Dijeron, pero ¿quién es este que viene a perdonar pecados? Y dijo, vea, para que vea que el Hijo del Hombre tiene facultad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Ahora, nosotros sí somos llamados a perdonar pecados y tenemos que perdonar pecados, pero eso es lo que quiero que entendamos hoy. ¿Sí? Toda ofensa que se hace contra una persona o nos hacen a nosotros
es un pecado. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan el hijo pródigo? Cuando va donde el papá y ese está plasmado ahí es porque es el proceso que todos nosotros tenemos que hacer. Todos nosotros, a manera individual, somos el hijo pródigo. ¿Sí? Y tenemos que hacer ese recorrido que hizo el hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo viene donde el papá y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el pecado es contra Dios y contra las personas. Entonces, cuando Camilo me ofende a mí, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer, pero es solo un ejemplo. Camilo me ofendió, él pecó contra mí. Entonces yo tengo que perdonar a Camilo. A eso se está refiriendo. Ese pecado que Camilo cometió, yo tengo que perdonarlo para que pueda ser perdonado por Dios y pueda ser remitido también. ¿Sí? Por eso dice que en oración nosotros tenemos que perdonar. Entonces Jesús aquí en la tierra, en vida, antes de morir, perdonó pecados, perdonó las ofensas. Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando yo perdono, estoy perdonando los pecados de la persona, o sea, la ofensa. Por eso dice, al que le retenga los pecados le son retenidos. Entonces, cuando una persona me ofende y yo no la perdono, le estoy reteniendo los pecados a esa persona. O sea, pastor, disculpe, en el caso de yo perdonar, estoy soltando. Está soltando. Me estoy haciendo libre yo porque no estoy reteniendo ni odio, ni amargura, ni nada, ni me estoy enfermando. Así es, hermano. Así es. Entonces, por eso hay que perdonar. Nosotros somos llamados a perdonar los pecados, pero no a pagarlos, que es diferente. Y Jesús perdonó los pecados de las personas aquí en la tierra, los que los ofendieron, lo que le decían, lo insultaban, bueno, tantas cosas que hicieron. Pero Él los pagó con la muerte, los pagó en condenación y cuando fue resucitado terminó, pagó el pecado. Entonces hay una diferencia y es bueno entenderlo, de que el único que pagó los pecados es Jesús. ¿Sí? Pero yo aquí en la tierra tengo que perdonar las ofensas. Por eso el Padre nuestro, como dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces cambia la palabra deuda por pecado. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Entonces, cuando yo veo el pecado de este punto de vista, eso me insta a perdonar. Porque a veces decimos, no, yo no perdono a fulano, que lo perdone Dios. Pero yo tengo que perdonar. O sea, tengo que liberarlo. Tengo que dejarlo libre. Remitir, como decía Camilo, esa ofensa a Jesús, que es el que los pagó. No sé si me hago entender o los estoy confundiendo más. Pastor, en cierta ocasión, hace unos años atrás, hubo una persona de la iglesia que hizo algo que realmente pues el error, o sea, la situación era de ella, ¿sí? La culpa era de ella. Y pues nosotros nos reuníamos en la casa, ella era la anfitriona, la que prestaba la casa para poder hacer la reunión. Y debido a esa ofensa, o sea, la situación que ella fue muy grosera con nosotros, especialmente conmigo. Entonces, en ese momento se acabó la reunión y todo, y salimos. Y humanamente, pues sí, yo no lo niego, me dio mal genio, me dio ira cuando ya nos subimos al carro. Y eso hizo de que yo, o sea, yo empecé a llorar de la misma tristeza, porque pues uno dice, bueno, pero ¿cómo si es un mismo hermano o algo en esta situación tan incómoda? Entonces, en esa época yo era asistente del grupo en el cual nos reuníamos y mi esposo era el que llevaba la palabra allí.
Y cuando veníamos, mi esposo me decía a mí, usted tiene que perdonarla a ella. Y yo decía, no, yo no voy a hacer eso. Yo nunca lo voy a hacer, no lo voy a hacer, yo prefiero no volver, yo no lo voy a hacer. Y mi esposo me decía, no, es que usted debe de perdonarla si usted no haya hecho nada y la grosera haya sido ella, usted tiene que perdonarla. Y yo decía, no, yo no lo hago y no lo hago. Y bueno, a los 8 días igual teníamos que ir y yo empecé a hablarle al Señor y a decirle que me ayudara porque el dolor que sentía era muy grande. En todo caso, para resumir, al sábado siguiente llegamos allá a la reunión y después de que se hizo la reunión como, o sea, todo normal, ella estaba muy enojada, yo llegué y la saludé normal, pero ella no contestó. Y se hizo la reunión allí y cuando ya finalizó todo, que se fueron todos, nosotros nos quedamos y yo me le acerqué y le dije que me perdonara si yo la había ofendido, aunque sabía que la situación pues venía de parte de ella. Y le dije yo que me perdonara si yo la había ofendido y que le pedía perdón a ella y pues al esposo. Y el esposo ya muy noble y todo, pero ella de un carácter muy fuerte, de muy mal genio. Entonces yo me acerqué y le dije que me perdonara y ella se quedó mirando y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo usted en mi vida jamás la voy a perdonar. Y siendo bautizada y todo, entonces cuando yo pedí ese perdón, aunque la ofensa venía de parte de ella, yo me sentí ya libre, o sea, ya solté como, ya me liberé de eso. Y esta es la hora que, sí, ella me saluda y todo, pero nadie han pasado ya como unos, no sé, pastor, como unos 15, 16 años y todavía cuando nos encontramos, yo la saludo muy bien porque yo estoy libre, o sea, me siento bien, pero ella se le nota todavía en 16 años la misma situación. Y eso es algo que yo digo, o sea, le da una tristeza porque es una esclavitud, ¿no? Que va a seguir quién sabe hasta cuándo. Y la Biblia dice que si no perdonamos los pecados a las personas, o sea, las ofensas, pues tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces, por eso era importante que quisiéramos un alto en este punto, porque es lo que a veces confundimos las cosas. Y sí es importantísimo, o sea, yo debo tener en mente que yo tengo que perdonar los pecados de las personas. Perdonar es eso, remitirlos al Señor Jesús en oración, dejarlo libre y ser uno libre. Gracias, hermana, por su testimonio, porque pues ahí están los dos ejemplos plasmados, ¿no? Y eso nos ayuda para crecer más y poder perdonar. Porque dice que ejemplo les he dado. Entonces, el Señor Jesús nos dio ejemplo de perdonar aquí. Y Él dice, bueno, había en la ley que 7 veces, ¿no? Había que perdonarlo. Y Jesús dice, no, yo no digo que 7, sino 70 veces 7. Perdonar a la misma persona, si es el caso, en el mismo día. O sea, llevar una vida de perdón de los pecados, porque toda ofensa es pecado. Bueno, entonces seguimos. No sé si Camilo le quedó claro o... Sí, señor. Sí, señor, claro, Bueno, sí. bueno, hermano. Entonces, hizo milagros, señales y prodigios. Bueno, eso ya los hemos visto, creo que no hay explicación ahí. Se hizo obediente hasta la muerte, pagando el precio por los pecados. Ahora, lo que hizo como Cristo, este sí no lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con el Evangelio? Creer en lo que Él hizo, en lo que hizo para salvarnos, en lo que hizo en cuanto a la obra del ministerio y lo que hizo como Cristo. ¿A qué se refiere como Cristo? O sea, una vez que resucitó, que fue hecho ¿qué? Señor y Cristo. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Isaías 55:4. Entonces vamos a ver 3 cosas. Dice, he aquí que yo lo di por testigo, por jefe y por maestro a las naciones. Maestro. Entonces enseña. Un maestro lo que hace es que enseñar, hacer discípulos. Jesús es el único maestro y maestro por excelencia y el único que tiene toda la autoridad para enseñar. Nosotros realmente lo que hacemos es transmitir lo que nos han dado. Pero Jesús sí es el único maestro que nos puede corregir y nos puede enseñar cosas nuevas. Marcos 12:14 dice, viéndolo ellos le dijeron, maestro,
sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es la pregunta que él hace. Pero él como maestro les da una buena respuesta, ¿no? Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea que no existe otro maestro que nos pueda enseñar. Solamente tenemos que venir a él, porque no hay otro. Jefe. Este es bien importante y quiero devolverme a la clase pasada que era con respecto a una pregunta que me hacían, que no, estoy buscando la diapositiva al comienzo y no la encontré, pero quiero devolverme acá. Ser jefe no es lo mismo que ser líder, ¿sí? Porque el planteamiento que me hacían es, pero la Biblia dice que él lo dio por jefe. ¿Alguien me puede decir qué es ser jefe? ¿O de pronto usted sea jefe en su empresa? El jefe es a quien se le ha delegado una autoridad y está al mando o está encargado por un grupo de personas, y al jefe el jefe asigna las tareas y a él se le debe dar la información, el resultado de la tarea asignada. El líder lo entiendo yo como alguien a quien voluntariamente se sigue y se apoya en lo que él está proponiendo, pastor. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice el diccionario. Este significado es de un diccionario. Dice, el jefe es la cabeza de una organización. Se trata de una persona que se encuentra en el puesto superior de una jerarquía y que tiene las facultades necesarias para mandar a sus subordinados. Todas las organizaciones jerárquicas, como las empresas, los partidos políticos o los gobiernos, cuentan con jefes en distintos niveles. O sea que, en otras palabras, es lo mismo que estaba diciendo Camilo, ¿sí? Para ser un buen jefe, tanto desde el punto de vista del trato con los trabajadores, como desde las perspectivas de lograr realizar las funciones encomendadas para la mejor manera, se hace vital contar con una serie de cualidades. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el tener capacidad de comunicación. ¿Sí? Eso es lo que hace diferencia entre un jefe y un líder. Si hay alguien que quiera aportar algo o preguntar antes de seguir. Y quería hacer énfasis en eso porque en la clase pasada pues vimos que Jesús no era líder como en el sentido que nosotros tenemos la palabra de líder, ¿no? Un líder por lo general es autoritario y dice, no, yo soy el líder y yo soy el que mando acá. Jesús venía como jefe. Dice, yo lo he puesto por testigo, por jefe, por maestro a las naciones. Entonces, este jefe, lo que hace diferencia entre un jefe y un líder es la capacidad de comunicarse. ¿Sí? Y esta comunicación lo hace con el ejemplo, con sencillez, siendo servidor. Entonces es de lo que hacía como la diferencia entre Jesús. Entonces, Jesús es jefe. Jesús es la máxima autoridad. Él es la cabeza de la iglesia, es quien dirige toda la iglesia. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que primero viene como siervo, en la condición de siervo. Si él no hubiera cumplido con la condición de siervo, no hubiera podido ser jefe. Los que son buenos jefes en las empresas son los que han empezado desde a veces a hacer el aseo, ¿no?
Empiezan a hacer el aseo, a servir, y entonces el dueño de la empresa dice, este es una buena persona, vamos a darle oportunidad que sea supervisor. Y empieza a crecer, a escalar, y luego viene a ser el jefe. Y lo último, el gerente de la empresa. Pero ha hecho una carrera de servicio, de humildad. Y eso fue lo que Jesús hizo. Para poder llegar a ser jefe, tuvo que empezar, ¿por qué? Por siervo. Si él no hubiera sido siervo y hubiera dicho, no, yo no acepto lo de siervo, yo soy un hombre especial y todo eso, hoy no fuera el jefe de nosotros. Por eso es que esto es lo que él hizo como Cristo después de resucitar. Dice que lo dio como maestro, la máxima autoridad en enseñanza, jefe de la iglesia. Y dice, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. O sea, Dios el Padre le dio toda la potestad. Es como en una empresa cuando dicen, bueno, usted se ganó el cargo de gerente, puede hacer con la empresa todo lo que usted crea conveniente para que salga adelante, para que sea una mejor empresa cada día. ¿Por qué? Porque se ganó la confianza y ven que la persona está con capacidades para desarrollar el trabajo. Eso fue lo que Dios hizo con Jesús. Cuando Él lo resucitó y hasta el último segundo y vio que no cometió ningún pecado, lo resucitó y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un segundo. Aló, un momentito. Aló, disculpen, es que entró una llamada que era urgente. Entonces la fui a llevar. Pero seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Eso está, no tanto pregunta, pero sí está muy buena la claridad acerca de la autoridad del Señor Jesús como jefe, ¿sí? Y en eso pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O es conforme a lo que yo tenía establecido acerca del Señor Jesús como jefe, porque el jefe es a quien se le ha delegado una autoridad por otra autoridad superior y en la cual él puede impartir tareas, órdenes, asignaciones y está en la subordinación. Pues en el caso mío, como soy trabajador de una compañía, entonces yo tengo mi jefe y yo conozco mi manual de funciones y las asignaciones de las tareas que debo hacer y le debo informar y reportar a mi jefe qué se hizo, qué quedó pendiente, qué no alcanzó y darle solución a lo que quedó pendiente. Gracias, hermano Camilo. Muy bien, sí, por eso está muy bien como Camilo había dicho, pero quiero hacer una aclaración acá de que algunos dicen Jesús vino como líder y era un líder, pero en su mente tienen referencia a esto que estamos hablando hoy como jefe, ¿ya? Pero Jesús viene a ser jefe después de la resurrección, cuando el Padre lo resucita, ¿sí? Y dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Pero en la condición del hombre, Jesús no era jefe, tampoco era líder, sino que era siervo. Entonces, yo quiero dejar ahí como esa aclaración con respecto a esto, porque eso era que hablábamos con alguna persona, y pues también se aclaró esto, pero es posible que para otras personas pues estuvieran viendo este punto de vista así de que viendo a Jesús hoy como un líder. No, hoy es jefe de la iglesia, de todo el mundo, y porque dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Pero en la condición de hombre era siervo. Bueno, seguimos. Señor Jesús, Sí, una consultita. dígame. No me queda muy claro porque, a ver, hoy en día a nivel empresarial, a nivel de industrias, bueno, yo trabajo para una empresa y tengo bastante tiempo trabajando en empresas, ¿no? Sí. Y siempre hay capacitaciones. Hoy en día las empresas buscan líderes más que jefes, porque hacen las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora
Antes era el tema de que un jefe era el que lideraba. Ahora pues dicen que, por ejemplo, un jefe es el que manda y da órdenes. En cambio, el líder es el guía que aconseja e inspira. O el jefe puede ser, el jefe siempre ha inspirado miedo, ha inspirado temor a un trabajador. En cambio, los líderes inspiran entusiasmo. El jefe se preocupa por las cosas, en cambio el líder se preocupa más por las personas. Digamos que para el jefe también todo es urgente. En cambio el líder organiza y reparte el trabajo. O sea, hoy en día hay diferentes posiciones, ¿no? Pero por mi experiencia vivida, hoy en día las empresas, estoy hablando a nivel de empresas, no a nivel del evangelio, ¿no? Las empresas buscan más líderes que jefes. Gracias, hermano. Gracias por el aporte y por esto, ¿no? Sí, es muy cierto y de hecho, pues se dan conferencias, seminarios, talleres de liderazgo, ¿cierto? De liderazgo. Pero lo que en este punto, lo que estamos tratando es de ver a Jesús como tal. Me devuelvo otra vez un poquito, de la diferencia entre ser líder y ser siervo. Entonces, dentro de una empresa, un siervo, ¿quién sería? Haciendo como una comparación, ¿no? Sería, digamos, el operario tradicional, pues, de las máquinas, ¿no? Mi persona, Sí, mi persona. el personal que está a cargo ahí, o sea, que tiene que ejecutar una serie de tareas, ¿sí? Sería el siervo, pero no esclavo, porque ahí no cabría la palabra esclavo, que es diferente, sino el siervo, y que está ahí, al servicio, pues, de la empresa. Y, y el líder, pues, es el que va adelante, ¿no? El que está dirigiendo, está pensando, está mirando en la competencia, qué está haciendo la competencia, cómo tumbar a la competencia, ¿no? Va adelante porque le importa es sacar la empresa adelante con su gente, con su trabajo, liderando, haciendo nuevos proyectos y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pero eso se da en la empresa. A lo que quiero es que miramos a Jesús, que el tiempo en que él estuvo en la tierra, no estuvo ni como líder ni como jefe, sino como siervo, sirviendo. Con ese trabajo que él hizo y fue perfeccionado, dice que siga perfeccionando con ese trabajo como siervo, es que hoy lo podemos ver como jefe de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino del cielo y de la tierra, porque dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús hoy es el que va adelante, el que está, al que hay que seguirlo, ¿sí? Pero hoy como Cristo. Entonces, hoy podríamos de pronto dar la palabra de líder, ¿sí? Porque venció y va adelante, y es, en otra palabra, se utiliza en algunas traducciones caudillo, ¿sí? Pastor, De que va adelante. Entonces, hoy nosotros lo seguimos y lo vemos como esa máxima autoridad, como que él tiene. Por eso es que hemos separado lo que él hizo en 3 secciones. Lo que hizo para salvarnos, lo que hizo en el ministerio y lo que hizo hoy como Cristo. Hoy es Dios, el hombre hecho Dios. Sí, Camilo, ¿me iba a decir algo? cabría la aplicación de, por ejemplo, cuando, en el caso de los que estuvimos en el ejército, pues era el que iba punteando, ¿no? Al frente había alguien que siempre iba punteando, el que iba indicando por dónde y nosotros seguíamos. Pues, se podría decir que el Señor Jesús va punteando y nosotros vamos siguiendo. Sí, pero ¿por qué va punteando hoy? No porque él quiso decir, no, yo soy el jefe, soy el líder, sino porque se sometió y dice que se hizo obediente hasta la muerte. Y estando en la condición, o sea, de Dios, se humilló a la condición de hombre. Fue siervo. Eso es lo que yo quiero recalcar. O sea, que miremos, separemos los dos acontecimientos. Uno era Jesús en la tierra, siervo, inclusive él no tuvo propiedades. Dice, él dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tenía nada, se hizo pobre en la condición para que fuera exaltado
como jefe. Pero esa exaltación no la hizo él mismo, sino Dios el Padre. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hoy Jesucristo, el hombre hecho Dios, sí le podemos dar todos esos calificativos, ¿no? Que va adelante, es Señor, Señor y Cristo, es el jefe. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me puede decir la hora que es hora acá? 11 y 15. Gracias, hermano, 11:15. Entonces, por testigo. Dice que lo dio por jefe, maestro y testigo. Quiero que, bueno, espero que haya quedado un poco más claro sobre maestro y jefe. Por testigo. Nosotros somos testigos de muchas cosas, ¿no? De lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hacemos, ¿cierto? Pero a Jesús es dado el nombre de testigo por algo especial. Jesús es testigo de qué? Es el único testigo de Jehová, por decirlo así, ¿no? Porque hay una religión que se llama los testigos de Jehová, pero estos testigos de Jehová no pueden atestiguar lo que realmente Jesús hizo o lo que vio, un testigo verdadero de lo que oyó y de lo que vio. Estos testigos de Jehová aquí en la tierra ni son testigos de lo que oyeron ni de lo que vieron, sino de lo que les han enseñado, que está fuera de las escrituras. Nosotros somos testigos. En este momento yo soy testigo. Usted es testigo de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, pero somos testigos únicamente de lo que hemos leído, de lo que hemos oído y de lo que hemos creído. Y somos testigos de las experiencias que hemos tenido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces yo soy testigo de muchas sanidades. Que he orado y el Señor me ha sanado y también Dios ha sanado a personas que hemos orado por ellas. Yo soy testigo del poder del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo puede ayudar a una persona en un momento, darle sabiduría, darle fuerza. Yo soy testigo de lo que el Padre hace con nosotros, nos da el alimento, hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero yo no soy testigo de lo que hay en el cielo porque no he visto. Yo no lo he visto, pero algún día lo voy a ver. Pero Jesús sí. Eso es que es el único que ha sido testigo y ha sido puesto como testigo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos habló lo que oyó y lo que vio. Y lo que vivió en el cielo y lo que en este momento está viviendo. ¿Hay alguna pregunta en este punto? Por eso Jesús es el único que dice, yo aquí no lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, en él se cumple. Entonces, yo tengo que creer en lo que él hizo. Nosotros testificamos de lo que hemos oído, pero el Señor Jesús da testimonio de lo que vio y oyó acerca del Padre. En Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, ¿sí? De lo que él vio. En Juan 16:25 dice, estas cosas os he hablado en alegoría. Ahora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, o sea, de lo que él conoce. ¿En qué consiste el Evangelio? A ver, ¿quién me dice en qué consiste el Evangelio? ¿Están por ahí o ya se fueron a almorzar? Aquí estamos, aquí estamos. La vida de Jesús. Aquí estamos presentes. Ah, todavía no se han ido a almorzar, ahí están. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? En creer en la persona de Jesús como lo dicen las Escrituras. En eso consiste el Evangelio. Yo no puedo tomar otro libro, aparte de las Escrituras, para conocer a Jesús. Debo ir directamente a las Escrituras, porque dice el que cree en mí, como dicen las Escrituras.
¿Qué dice las Escrituras? Que Jesús es hijo de la Virgen María. Dice, por tanto, es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa de qué era lo que estamos leyendo ahora. Esta es la primera pista del nacimiento de Jesús. Él viene de la simiente de la mujer porque ella lo concibió y lo dio a luz para ser el Salvador y el Redentor. Él debía ser semejante a nosotros en todo, para que fuera mortal, así poder pagar el precio por todos nosotros y por cada uno de nuestros pecados, y para que luego Dios lo resucitara, destruyendo así el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús es el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado por Dios. En Gálatas y en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, es Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, porque en él se cumplió las Escrituras y cumplió las Escrituras. Además fue declarado por Dios que él es el único Cristo, el único, no hay otro. Fue declarado por Dios. Jesús es el siervo. Filipenses 2:5 dice, allá pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Entonces debemos creer en lo que él dijo. ¿Qué dijo él? Creer en los yo soy. Estos yo soy son bastantes, ¿no? Que con la ayuda de Dios en el tercer nivel los vamos a empezar a ver uno a uno. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida eterna. En todos los yo soy. Creer en la existencia de Jesús, creer en la existencia del infierno. Porque si nosotros no creemos en la existencia del infierno, pues estamos echando por tierra la existencia de Jesús y todo lo que él hizo. ¿Sí? La razón por la que vino Jesús y existió y hizo todo lo que hizo es porque existe el infierno. Si no existiera el infierno ni la condenación, pues Jesús no hubiera venido. Seguiría siendo el verbo. Creer en su doctrina. Las principales doctrinas es el infierno, el arrepentimiento, la conversión, el amor, la resurrección y el perdón. Creer en lo que enseñó acerca de la ética y práctica cristiana. Es indispensable que nosotros también veamos Mateo 5, 6 y 7. Ahí está el famoso sermón del monte. Esa es nuestra ética cristiana. Todo lo que está ahí se conoce como la ética cristiana. Creer en su ministerio. Enseñó, predicó, echó fuera demonios, abrió los ojos a los ciegos, sanó enfermos, libertó a los cautivos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados, se hizo obediente hasta la muerte, pagando el precio por los pecados. Entonces, ¿qué hacer con el evangelio? ¿Qué hace el evangelio en la persona? Como el evangelio es una persona que se llama Jesús, ¿qué hace en nosotros? Tenemos que creerlo y recibirlo por fe. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por medio de la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de qué? De la fe, de Jesús. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hacemos con el evangelio? Tenemos que creerlo por fe. Es una persona que se llama Jesús. Entonces Jesús es la luz. Otra Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que hace el evangelio en una persona. Hace que nosotros seamos luz, que andemos en luz, porque Él es luz. Dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es el camino vivo y nuevo que nos lleva al cielo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y nosotros tenemos la plena libertad y la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Esto es lo que el Evangelio hace en la persona, hace que nosotros podamos entrar directamente a la presencia de Dios. En el tiempo antes de Jesús, solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez cada año a la presencia de Dios y manifestarle al pueblo lo que Dios había dicho, pero era cada año. Hoy nosotros podemos estar las 24 horas, porque Jesús es el camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia de Dios el Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdadera comida. Entonces, Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad. Dice: porque mi carne es comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa necesidad que hay en el hombre, esa angustia, esa depresión, que hoy está muy de moda, pues la depresión por esta situación que estamos viendo de la pandemia, la gente está depresiva, se deprime. Eso sencillamente es hambre y sed de Dios. Lo que pasa es que le han cambiado el nombre. Entonces, cuando usted ve a una persona que tiene depresión y la formulan y le dan drogas y le dan todo y tienen que permanecer topado y una cantidad de cosas, porque el mundo no entiende eso, ¿sí? Y lo llaman depresión, pero esa depresión sencillamente es hambre y sed de Dios. Y lo que la gente necesita es eso, conocer el Evangelio, porque Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Entonces, cuando una persona pues se le muere un familiar, no entra en un estado de depresión, que cuando pierde un empleo, cuando pierde los amigos o por muchas razones, por el encierro, entra en estado de depresión. Lo que tiene es hambre y sed de Dios. Entonces, ahí ya tenemos la solución. Si usted está en depresión, venga al Señor Jesús. Él es el único que puede llenar ese vacío. Si usted tiene alguna familiar o una persona que es depresivo y tiene depresiones, preséntele el Evangelio, que Él es el único que puede llenar ese vacío. Fue anunciado por el Señor Jesús, por Él mismo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Salva a las personas. El Evangelio es el único que puede salvar, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, o sea, por Jesús. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio
de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quitó el velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este velo ya lo vimos en el primer nivel, estuvimos hablando a qué se refiere el velo y es igual a la naturaleza de pecado. Hace nuevas criaturas. El Evangelio hace en nosotros nueva creación, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hace hombres verdaderamente libres. Así que si el Hijo libertaréis verdaderamente libres, libres de la naturaleza de pecado. Hace hombres justos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros ante Dios somos presentados justos. Hemos sido justificados a través del hombre Jesús, a través del Evangelio. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice entonces los justos. ¿Y quiénes son los justos? Todos nosotros, los que hemos sido justificados a través de la vida, muerte, resurrección de Jesús. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este es bien importante. Acá no dice bienaventurado el varón que nunca pecó. No. Dice es bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque todos nosotros hemos pecado. Nacimos bajo pecado. Pero como el pecado ha sido por Jesús, hemos sido justificados, entonces ya no tenemos la culpa, no vamos a ser inculpados del pecado. ¿Qué hace el Evangelio? Hace hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hace verdaderos adoradores. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces él hace verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hace hombres espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces se está refiriendo a todos los nacidos de nuevo, son hombres espíritu. Bueno, yo voy acelerando un poquito porque estos puntos pues ya los habíamos visto, pero si alguien tiene alguna duda puede interrumpir. Es con el fin de dejar terminado este tema hoy en la casa. ¿Qué hace? Prepara para la vida. O sea, comunión, vida abundante y vida eterna. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Da entendimiento para conocer al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces nos da entendimiento. Esto es lo que hace el Evangelio. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hace hombres de fe. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que hago las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré.
salva y se extiende el evangelio, ¿no? Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces el evangelio que hace en el hombre lo salva y hace que se extienda, que acá me faltó una palabra, y hace que se extienda el evangelio a través de las personas. Nos hace miembros de la familia de Dios, ya lo hemos visto, nos da vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos da el amor de Dios morando en nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Nos da el amor de Dios, nos hizo ricos. Él es el que nos sana. Dice, más el herido fue por nuestros pecados, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, él es el que nos sana. Nos da un corazón nuevo. Y hemos llegado al final de este tema. Okay. No me... Bueno, ahora sí. ¿Están por ahí todavía? Hemos terminado este punto. Estamos. Quiero dedicar unos minutos. En los últimos puntos, pues no me detuve mucho porque era como repetición, solo mirar lo que Él ha ganado para nosotros, lo que hace en el hombre, pues ya lo hemos visto. Pero sí quiero dedicar unos 10 minutos que usted participe. Quiero oírlos participar a todos. ¿Sí? ¿Qué experiencia tienen hasta acá? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo ven las clases? Por favor, por eso quería hoy hacer este trabajo. Así que, ¿quién es el primero? Ya no estamos grabando. Hasta